Hola, sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a empezar este estudio, continuación de el libro de Canalizando el Yo Superior. De hecho, no lo vamos a ver todo porque ya lo hemos revisado en anteriores oportunidades. La idea es como ir preparando el terreno de información que complementa básicamente el estudio de las dos lecciones de espiritualidad que estamos llevando y también hacer una especie de recordatorio. Muchos de las personas que comparten estas sesiones siempre han sugerido que se manejen actividades prácticas y realmente es importante las actividades prácticas. Sin embargo, cada vez que tenemos alguna sesión, damos alguna guía, alguna orientación de alguna técnica que se puede poner en práctica, pero eso básicamente depende del propio individuo, depende de cada uno. No puedo forzar, no se puede obligar a nadie a realizar las actividades que aquí se sugieren y eso se deja a libre criterio de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la temática del día de hoy. Aquí están los datos de contacto por aquellas personas que deseen, pues, enviarnos alguna pregunta, algún comentario. Lo pueden hacer a través de YouTube, porque ahí están las charlas que se graban, pero también puede ser por el WhatsApp o bien por el correo electrónico para que quede como un recordatorio esto. Entonces, el tema del día de hoy es el mundo espiritual y el canal creativo de la mente. Hemos enfatizado mucho, hay una eh, ley metafísica que dice que todo es mente, la ley de mentalismo que dice donde pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Y Edgar Cayce lo confirma diciendo que la mente es el artífice o el creador de la realidad física. El espíritu, Dios o la energía es la materia prima, la cual utilizamos a través de nuestra voluntad y la moldeamos con la mente, con el proceso creativo del pensar. Y el pensar pues también incluye la parte de poner la atención, pero también de imaginar, creando con la imaginación, y también podemos calificar o creer algo respecto a alguna adjetivo, alguna calificación que le demos a las cosas o a las creencias que tengamos. Entonces todo es así, o sea, realmente es muy sencillo. La fórmula de crear es bien sencilla. Incluye el espíritu, la mente y incluye lo físico como resultante. Entonces, la clave de todo esto, pues es quizás no mirar tanto a la realidad presente, porque esa es una consecuencia. La realidad que tenemos ahora es simplemente una consecuencia de haber canalizado la atención y creado con la mente. Pues en cada presente estamos de alguna forma viviendo la consecuencia, el resultado. Entonces, si lo entendemos de una manera, de esta manera, lo vemos de una manera muy lógica, con un sentido. Y realmente es tan sencillo esto que resulta paradójico que hemos tardado muchísimos milenios para poderlo aplicar, para poderlo apreciar y aplicar la ley o el principio. Muy bien, vamos a entonces a hacer, esta fue una pequeña introducción, pero vamos a hacer nuestra oración de inicio, muy breve, pero con intensidad, con profundidad. Y aquí vemos la imagen de, pues pareciera que es como un río, un arroyo, y tiene un puente de madera que viene de un lado y nos lleva a otro lado, o que venimos de este lado y que vamos hacia el otro. Y esto pudiera simbolizar también la vida, ¿no? Inclusive la misma, el agua que recorre, aquí está corriendo, es la vida que fluye en cada instante. Entonces, nosotros somos los espectadores y a la vez somos ese arroyo, somos la vida misma. Entonces, sintonizamos nuestra atención en lo más sagrado que cada quien imagine. Pedimos a eso sagrado, a eso elevado, que se haga presente en esta sesión y le pedimos que ejerza su poder creativo a los espíritus, guías, mensajeros o instructores
para que tengan a bien hacerse presentes en esta sesión de estudio y que podamos ir más allá de la realidad física, ir más allá inclusive de la mente, de las ideas y llegar a la superconciencia, a la conciencia de Dios para ser uno con ella, a través de la práctica de los ideales sublimes, de los ideales espirituales. Que la luz del poder mayor, del Dios unificado, del Dios único, pueda descender y descienda a nosotros a través de nuestro deseo de ser uno con esa divina fuente. Que seamos instrumentos, que seamos canales de esa energía creativa, de esa luminosidad que nos circunda, nos envuelve, nos interpenetra, nos llena, porque en Dios, de Dios vivimos, en Dios estamos, de Dios procedemos, en Dios nos mantenemos y a Dios vamos. Que el conocimiento espiritual ilumine nuestras conciencias y que la sabiduría de Dios guíe nuestros caminos hoy y siempre. Que así sea. Gracias. Muy bien. Comentábamos un poquito acerca de la temática. Hemos trabajado algunos o hemos revisado algunos aspectos importantes y comentábamos la sesión pasada que el intelecto puede ser una trampa porque nos mantiene en esa realidad de la mente o de la imaginación que su objetivo es proyectarla a la realidad física. Y esto en este punto es donde nos damos de topes, todos, casi todos, eh, porque propiamente ya con esa creatividad en la mente hemos creado hábitos físicos con el cuerpo, con la manera de actuar, que nos mantienen en esa esfera. Pareciera que es nuestro estado habitual y el cambio es muy gradual y muy lento. Y casi siempre el cambio se hace de manera, diga, fuerte cuando hay una situación que nos impulsa a cambiar por urgencia. Y quizás eso no debería de ser. Quizás con el entendimiento que tenemos, con la sabiduría que tenemos, podemos concebir estrategias para poder hacer los cambios, aunque graduales, pequeños, son significativos para mover la rueda hacia el proceso de canalizar lo muy alto a lo aparentemente muy bajo. Es decir, traer de arriba los ideales que son lo que nos mueve y lo que somos realmente, los ideales divinos, ¿no? Entonces, el día de hoy, nada más hacer un recordatorio de que hemos ya revisado mucho y mucha gente, muchas personas lo han dicho. Hay mucha información y estoy abrumado de tanta información. Estas sesiones particularmente van enfocadas como a lo más específico, lo más directo, lo más práctico, en el entendido que ya hicimos todo el proceso mental y hasta que abusamos de ese proceso mental. Entonces me voy a permitir, no me voy a ir rápido, voy a permitir compartir esto que hemos visto. Este libro, Edgar Cayce, el vidente, bueno, sobre canalizando su yo superior, por Henry Reed, trae mucha información que la hemos tocado y no me cansaré de enfatizar este libro porque puede ser un poco teórico, pero realmente nos da como herramientas, ¿no? Lo más importante es que somos canales, somos canalizadores de la misma vida, o sea, del mismo Dios, de la misma creatividad divina. Y tenemos algunos elementos importantes, cómo canalizamos en la vida diaria, y ese es el desarrollo de la intuición, y cómo canalizamos en la vida nocturna, de alguna forma a través de los sueños. Es decir, en el día a día podemos escuchar o intuir mensajes, sugerencias, impresiones de la vida que proceden de nuestro ángel de la guarda o nuestro guía, nuestro instructor, que nos pueden recordar nuestro plan de vida. Y eso es súper importante, porque todos tenemos una misión general, pero también tenemos metas específicas a cumplir cada quien. Y tenemos en el día esta herramienta. Y también tenemos en la noche los sueños, que es el canal nocturno del yo superior.
Y el día de hoy vamos a ver el canal de la mente. Lo que pensamos, eso llegamos a hacer. Entonces, este libro es como un manual para las 12 lecciones de espiritualidad. Es la parte, digámoslo así, quizás teórica y quizás dinámica, porque también trae muchas como herramientas. Y en su momento tocaremos el tema de la meditación, de la oración, y llegaremos a algunos puntos de aquí, no todos, porque aquí las aventuras de la canalización en trance no nos correspondería ahorita trabajarlo, porque ya con lo que tenemos acá es más que suficiente, pero más o menos es el plan. Y yo quisiera ahorita tener un poco de calma para enfatizar lo que estoy aquí, corroborar este punto. Por favor, sí les sugiero, dense el tiempo de releer, de estudiar, de marcar aspectos de este libro, que ya los vivimos otra vez, ya lo estudiamos, ya revisamos qué es canalizar, etcétera. Y hay unos puntos importantes de la sesión pasada que quiero enfatizar. Por ejemplo, lo referente canalizando al yo superior a través de los sueños. Aquí ya vimos todo esto. Yo lo marco, yo me gusta marcar mucho y remarcar, que a mi juicio me llama la atención. Ya cada quien le puede marcar o borrar, también lo puede hacer. Ya lo tienen este material. Vimos la parte 1, esto ya lo tocamos. Abrimos el tema de la intuición, que es súper importante, cómo canalizamos a través de la intuición impulsos, ideas, sugerencias de arriba, que nos pueden recordar el plan de vida y por qué estamos inclusive bloqueados, si fuera ese el caso, y que la intuición se da desde adentro. O sea, la realidad realmente es una resultante, no tiene mayor, digo, es importante porque estamos aquí en esta realidad física con un cuerpo, pero realmente la realidad es una resultante, yo siempre lo enfatizo así. La clave no está en lo que veo, sino en lo que internamente a través de la mente consciente y sobre todo subconsciente estoy haciendo. Y bueno, aquí ya vimos este tema y nos vimos en el capítulo de los sueños, que viene, abrimos del ángel de la guarda, el capítulo 3, los sueños. Y aquí me quiero detener un poco, porque yo estaba revisando que la mayoría de nosotros no hace mucho caso a los sueños, porque quizás no hacemos mucho caso a la intuición en estado consciente o despierto. Pero los sueños es una tremenda herramienta. Y aquí vimos varios puntos de este tema, pero por ejemplo, algo que nos dice es que los sueños ya es una herramienta que nos permite canalizar la sabiduría interna, hasta inclusive el cuidado de la salud. Nos puede dar sugerencias alternativas de tratamientos que pudiéramos estar barajeando o tratando, sopesando, tratando de ver. Y por ejemplo, dice, ¿y los sueños cómo los puedo si no los recuerdo? Aquí habla de una técnica para recordar los sueños y también habla de técnicas para incubar sueños, que ese tema de alguna forma no lo tocamos a profundidad porque no sé exactamente quién de la mayoría de las personas, si es que de alguna forma le interese, porque como estamos en una vibración bastante teórica, la parte práctica a la mayoría les cuesta trabajo y a la vez están exigiendo o pidiendo dinámicas prácticas para desarrollar la espiritualidad. Entonces, a mi juicio, creo que lo que se ha dado es suficiente, pero la parte, por ejemplo, esta, lo que es un sueño, y aquí vienen algunas, digamos, dinámicas o técnicas. La incubación de los sueños es tremendo capítulo, pero como está enfocado mucho a la práctica, por ejemplo, eh, es aprender a usar un símbolo que represente un santuario, un lugar especial o inclusive una tumba, y la dinámica de tener un benefactor, un espíritu, un yo superior, un dios o lo que sea. Estos elementos aquí explica cómo usarlos, por ejemplo, con una simbología. Aquí lo manejan que lo pueden hacer en un campamento, pero lo pueden hacer, por ejemplo, antes de dormirse, en una cartulina, por ejemplo, o crear algo por el estilo. O sea, uno mismo puede ser el mismo yo superior que se puede uno imitar o imitarlo. Y aquí viene muy bien explicado cómo hacerlo.
Pero si eso es muy complicado, también viene de que de alguna forma esto de la tienda de los sueños o la carpa de los sueños, que es recrear elementos que impulsan el despertar, por ejemplo, el elemento de un lugar santo o sagrado, o el elemento de una entidad superior, o un yo soy, o un yo superior. Esto inclusive lo hacemos en la vida física, por ejemplo, los que van al Vaticano, o los que van a Fátima o Lourdes, por ejemplo, o los que van a un cerro sagrado, por ejemplo, los que practican chamanismo y los que de alguna forma inducen la creación, o sea, los sueños, como guías, por ejemplo. Esto en el indigenismo, en las culturas precolombinas, es muy común utilizar los sueños. O sea, los sueños los excitan o los estimulan para que se manifiesten, para que den respuesta al plano espiritual. Entonces, por ejemplo, también otra técnica es centrarse en una frase. Hay que escribir y vaciar en un escrito todo lo que se tenga referente a un tema que nos interese o que esté ahí muy, muy latente, muy vivo. Luego hay que se reduce todo esto a una pregunta, a una frase que nos permita concentrar la atención antes de quedarse dormido. Esta es otra técnica. Hay otra técnica, por ejemplo, hacer la carta a los sueños, que es básicamente escribir una carta a los sueños como si los sueños tuvieran vida, pidiéndoles asesoría. Entonces uno resume en esa carta todo lo que sabe uno, inclusive las opciones que uno puede tener de tomar una decisión u otra. Y también en la carta le pides a los sueños, o sea, como si fueran tus amigos, que te ayuden a elegir el mejor camino. Entonces la carta se pone bajo la almohada cuando te vas a dormir y al dormirte imagina que vas siguiendo tu propio plan, o sea, que vas rememorando porque estás imbuido y estás tratando de impregnar a la mente subconsciente de tu necesidad de respuesta, de clarificación. Esa es otra. Entonces hay que pedirle a los sueños, por ejemplo. Otro ejercicio de canalización, eh, por ejemplo, puede ser, como decían, los que no recuerdan sus sueños o les cuesta. Ustedes pueden inducir a su propia mente subconsciente a que les recuerde los sueños. Pero si no tienen la libreta, no tienen el lápiz o la pluma para anotarlos, es señal de que realmente quieren, pero no quieren. Entonces, de alguna forma, el subconsciente no cumple cuando ustedes no le cumplen o no hay una intención verdadera de tener un conocimiento y de, sobre todo, aplicarlo o tener una intención real de aplicarlo. Entonces, muchos de nosotros queremos sabiduría y queremos la iluminación y las respuestas, pero a la vez no hacemos lo suficiente para impulsar al subconsciente a que nos dé esas respuestas. Entonces, o sea, no hacemos todo nuestro potencial, no lo aplicamos. Y bueno, aquí hay algunas otras técnicas o sugerencias que de alguna forma todo se reduce a la sinceridad, al objetivo, a la honestidad, a la verdadera intención de lo que estamos haciendo. Porque el universo no entiende explicaciones, entiende hechos o evidencias contundentes de que queremos hacer algo, que queremos realmente tener un cambio, por ejemplo. Entonces, muy importante esto. Y los sueños es un elemento súper importante para enseñarnos. Recientemente yo preguntaba algo respecto al sueño de la salud y me llegaba la explicación de herramientas naturistas que en ese momento no las tenía considerando. Y hasta dos nombres de dos plantas herbolarias que ni recuerdo bien. Alguna se me fue y la otra sí la tengo más presente. Entonces es interesante cómo se activa ese mundo interior. Es maravilloso. Entonces sí les sugiero que aquellos que quieran tomar en serio estas dinámicas, estas instrucciones, relean este material y no se abrumen porque dicen es que es mucha la información. Sí, pero es mucha la información que cae al intelecto en desierto o en terreno infértil o terreno seco, porque lo que nos interesa es impactar la vida diaria, nos interesa cambiar nuestros hábitos, quizás cambiarnos nosotros mismos. Y esto no nada más se hace en la mente es el inicio, pero tiene que haber el puente, como decimos, entre el espíritu y la mente. La mente es como el que está en medio, es que el que abre y cierra la válvula.
El espíritu está acá, el subconsciente también, luego la mente consciente, pero la mente es la que puede orillar a través de la intención verdadera de que se dé el resultado o al menos la orientación para cambiar las cosas en la realidad física, que esta es una esfera de realidad bastante, pues temporal, porque todo pasa y se va. Entonces aquí viene la información. ¿Qué más habría? Creo que ya es suficiente. Entonces el día de hoy vamos a tocar este tema, el canal creativo de la mente. Lo que pensamos, eso llegamos a hacer. Ese es el tema del día de hoy. Y básicamente nos dice que, dice, yo soy realmente un canal por el cual discurren las fuerzas creativas. Este tema lo sinteticé porque es un tema largo. Les voy a mandar el material para que no se pierda nada. Y esto, por ejemplo, subrayado, reitero, es a nivel lo que yo considero valioso para mí. Y de eso valioso tengo que ver qué voy a utilizar o aplicar y cómo voy a empezarlo a administrar en mi día a día. Muy bien. Entonces vamos a regresar a la instrucción para no agobiarlos con tanta letra. Vamos aquí. El canal creativo de la mente, lo que pensamos, eso llegamos a hacer. Y pongo dos monitos, uno con un suéter gris y con una cara gris, y otro con un ánimo más elevado, indicándonos que siempre estamos en esa flecha, en un continuo proceso, y que en los estados en que nos encontramos, normalmente lo hacemos de una manera inconsciente, permanecemos en un tiempo, en una etapa de la vida, o bien en una vida o en varias vidas, en un estado quizás de limitación, de estancamiento, de sentirnos víctima de las circunstancias, pero todo eso depende del individuo si quiere avanzar a una versión más alta, si quiere transfigurarse, convertirse en algo diferente, porque realmente convertirnos en algo diferente realmente es la faceta exterior que está siendo educada, porque recordar que nuestro ser interno realmente es el mismo, está en proceso de expansión, pero tiene perfección innata, es un modelo de desarrollo hacia el exterior y ese modelo, ese desarrollo lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, este tema es tan sencillo y a la vez pareciera tan complicado que todo se reduce a este modelo. El modelo es un proyector y ese proyector es el que tenemos dentro, que es nuestro yo superior, nuestro yo divino, la energía creativa de Dios en nosotros. El proyector, si imaginamos que se le pone una película, ¿cómo se llama? Un negativo, por decirlo así, o cualquier elemento de plástico que tiene una imagen o lo que sea, y a la hora que pasa la energía creativa, o sea, Dios o la luz o la energía como tal, la película va a hacer un cambio o va a moldear esa energía a través de la misma película, de los colores que estén impresos y va a proyectar una imagen. Entonces, este modelo es el modelo de que la energía creativa es el espíritu es la energía creativa, la mente o la película es el artífice o el que cambia o que recompone la energía y el resultado es la realidad física que nosotros podemos ver. Entonces, este modelo aplica para todo y lo que enfatizo es que la realidad de acá, si queremos cambiar los delfines, como están aquí, pues no los vamos a poder cambiar si no cambiamos la película de los delfines. Es decir, si no cambiamos en la mente la imagen de los delfines por otra, pues ahí vamos a tener a los delfines. Y esto podría ser que vivimos en el mundo de las aguas que están en movimiento y los delfines pueden ser elementos que conforman nuestra realidad. Imaginemos que ese delfín oscuro representa un problema, un reto, una dificultad. Y ese delfín oscuro está porque está en la mente. Entonces, para fines prácticos es más real
lo que está en la película que lo que está en la pantalla plana, blanca. Y nosotros nos desvivimos queriendo cambiar la realidad de afuera, cuando el problema, por decirlo así, o la causa está en la mente. Y realmente, si nos vamos más allá, podemos llegar hasta la parte del núcleo, del foco, que es donde está la luz blanca neutra, la luz divina, por decirlo así, la energía que es neutra, pero que nosotros tenemos el poder de cambiar cómo, cómo matizamos esa energía. Entonces, si bien dice aquí la instrucción, que el canal de la mente, lo que pensamos, eso llegamos a hacer. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una inquietud, tenemos un impulso, una emoción, sea que tenemos una situación, una necesidad de cambiar o que queremos sacar algo que traemos atorado, que no sabemos qué es, realmente esa inquietud está dentro y nosotros canalizamos eso que está dentro. Muchas veces lo logramos, otras veces no. Cuando alguna persona está muy nerviosa o está excitada o está en un estado, digamos, alterado por alguna razón, es algo que no ha comprendido del todo o no ha concientizado, pero necesita sacarlo. Y a eso le llaman canalizar. Y me recuerda, por ejemplo, cuando alguien tiene mucha energía, por ejemplo, o tiene mucho coraje y canaliza su coraje golpeando la bola del boxeo, por ejemplo, o no sé, pateando un perro, por ejemplo. Digo que no es lo correcto, pero normalmente lo hacemos así. O tenemos algún disgusto o algo, tratamos de canalizar ese sentimiento. O tenemos un pensamiento de rabia, de que fuimos traicionados o de que algo no es como nosotros queríamos. Ese impulso está bullendo y trata de salir. Y nosotros lo que hacemos es abrimos la válvula como la olla express y canalizamos esa energía para bien o para mal. Entonces, para fines prácticos, nuestra vida realmente se simplifica en que es un proceso de canalización. La vida de cada uno de ustedes y la mía, estamos canalizando constantemente algo, sea un sentimiento, sea una emoción, una palabra, sea un concepto, una idea, una creencia, una imaginación, una imagen mental o lo que sea. Estamos constantemente sacando, proyectando, canalizando. De hecho, el ejemplo que dan del río, el río que lleva agua, el río canaliza el agua. La electricidad son electrones que son canalizados por una turbina, por un calentador, por un foco, por ejemplo. La misma energía atómica es energía divina y todo es lo mismo, es energía, es amor, es Dios. La energía creativa es Dios. Quien le da creatividad somos las mentes, las conciencias que tienen mente, que la mente crea y recrea la realidad. Entonces, tenemos que maravillarnos que Dios está en todo, como gran matemático, como excelso músico, como gran arquitecto del universo. Dios está en todo, en nosotros mismos, pero nos da esa facilidad o esa capacidad de poder crear. Y de hecho, la mejor creación o la forma de decir que somos creadores, pues es nuestra vida. Nuestro proceso de vida es un proceso donde se demuestra nuestro poder canalizador o creativo. Ahí vemos, ¿no? En lo que nosotros tenemos una familia, no tenemos una casa, no tenemos una renta, una casa pagada, tenemos dos casas, no tenemos más que una pequeña X, tenemos una mascota, tenemos un problema, tenemos una necesidad, tenemos un impulso, tenemos un deseo y tenemos algo que nos inquieta y estamos queriendo canalizarlo. Normalmente mucho de lo que nos inquieta y no lo identificamos es que no es consciente para nuestra pequeña mente consciente, pero ahí está. O sea, la forma de saber que algo está es que nos inquieta, nos mueve, nos tiene de alguna forma o alegres o tristes, deprimidos o lo que sea. Entonces, ese es el sentido, es como por eso es el autoconocimiento. Por eso es tratar de entendernos y entender el por qué estoy canalizando mi vida de esta forma. ¿Por qué estoy atrayendo estos problemas o estos retos? ¿O por qué el problema que tengo es este? Que no sé ni qué puedo hacer y no sé por qué no hago lo que debo de hacer y mantengo lo que no quisiera y lo que quisiera cambiar.
Entonces, cuando está esa desfase, cuando estamos en una vibración de que estamos, pero no queremos o no queremos hacer lo que ahorita estamos haciendo o no queremos la vida que tenemos, pero la seguimos repitiendo, o no podemos cambiar, entre comillas, el decir no poder es falso, pero si así lo creemos, lo estamos reproduciendo. Entonces, lo cierto que cuando estamos en esa falta de conciencia, es que estamos viviendo un proceso inconsciente. Estamos viviendo un proceso en el cual no tenemos conciencia, pero estamos inquietos. Entonces, lo voy a quitar para que se vea bien la imagen. Decimos que la vida toda nuestra vida y la vida del colectivo humano, del planeta Tierra, de la humanidad, es un proceso de canalizar. Y algo interesante es que las ideas son canal de la realidad material. Si ustedes vieron en la imagen o repasaron, aquí algo que es muy potente, muy claro, es que la imagen plana, o en esa pantalla plana, que para nosotros es muy real, realmente es una imagen bidimensional. O sea, como tal, aparentemente así lo vemos, que es algo simbólico, es una imagen plana, es un dibujo, no es una imagen tridimensional viva. Entonces, lo cierto, nosotros realmente canalizamos ideas de la mente y las reproducimos en la realidad material. Pero si nos atenemos a esto, las ideas, que serían las películas o el negativo de la foto, es más real que la misma proyección en la pantalla plana. Es decir, las ideas, los pensamientos, son más reales que lo mismo que reproducen. Por eso yo enfatizo mucho, y no es porque me quiera deshacer de la realidad física, pero las ideas tienen más peso y más realidad que la realidad material misma. ¿Por qué? Porque las ideas reproducen la realidad física y no la realidad física reproduce a las ideas. Entonces, un tercer punto es que la realidad es una experiencia subjetiva, porque depende de cada quien cuáles son sus ideas que canaliza, cuáles son sus creencias, que bien lo puede hacer a través de las palabras, a través de las emociones, a través de las acciones, de los hechos. Entonces, muy interesante la reflexión, pero más que interesante es cómo hay que sacar jugo y provecho a esto. Y la pregunta que se hace aquí es, ¿cómo tú moldeas la energía vital? ¿Cómo puedes tú valorar como creador cuál ha sido tu calidad de moldeador o manifestador o calificador de la energía vital? ¿Cómo? Básicamente a través de tu vida, a través de tus realidades, como tú las veas, que son pensamientos que se plasman en tu realidad, que pueden ser problemas, retos, dificultades, necesidades, creencias. Hay una frase en Proverbios 27:3 que dice, según piensa el hombre, así es. Y esto se refiere a la realidad subjetiva, porque ninguna persona tiene la misma realidad, aunque estén viviendo lo mismo. Entonces, ¿por qué lo experimentamos así? O sea, ¿quién hizo que tuviéramos el deseo de experimentar esta realidad? Muchos dicen, es que esta vida es una vida o sea, que no quisiera vivir o quisiera cambiar. Pero si esa realidad y esa vida uno mismo la proyectó de manera quizás inconsciente en buena parte. Y bueno, la experiencia o la vida la revivimos así, básicamente por nuestras expectativas y actitudes personales. O sea, no hay de otra. O sea, cada quien vive la realidad que necesita y quiere vivir porque, y quizás diga, es que no quiero, pero estoy viviendo esto. Entonces lo necesita para que concientice eso, porque él lo está creando, él o ella lo está creando. O sea, la energía diáfana, que es del proyector, es una energía neutra. Viene Juan y le pone su película y puede ver una película de violencia en la pantalla y esa es su realidad. Viene María y pone su película y es una película romántica.
y esa película romántica se proyecta a través del mismo proyector y se plasma en la pantalla mental, o sea, en la pantalla plana de María, donde ve romanticismo y ella la hace feliz. Pero viene otra persona y pone una película de guerra, de odio, de negatividad. ¿Y de dónde y de quién es? Pues del propio individuo, del propio observador. Entonces, muy interesante entender de que las ideas o los pensamientos son más reales que la misma realidad física. Aunque nosotros quisiéramos que fuera al revés, que la realidad física fuera, bueno, de hecho, por eso, porque lo creemos así, ese es el impacto que le damos de alguna forma a la realidad física. Sin embargo, las leyes superiores rigen a las inferiores y esos objetos, esos deseos, tienden a desvanecerse en el tiempo, ya sea porque lo logremos o porque no. Pero cualquier cosa en el plano físico, material, su meta es disgregarse, es descomponerse, es no perdurar. Entonces, en la realidad física es más ilusoria que las pompas de jabón, porque realmente nada perdura en este plano, ni aún nuestra juventud, ni aún nuestra vida física. Entonces, por eso los conceptos de la espiritualidad no es que estén desajustados a la realidad, es que la realidad está desajustada a los conceptos espirituales. Entonces, las ideas son realmente, los pensamientos son cosas, es como proceden de la cuarta dimensión, las ideas, los conceptos, las creencias, son más reales que la tercera dimensión, que son los hechos o las cosas físicas, por ejemplo. Entonces aquí también se habla muy, muy bonito, muy interesante de que las ideas, y aquí quiero que se queden, si es posible, con esta de la realidad más contundente o más real, válgase, de las ideas o conceptos o creencias o pensamientos. Y más allá todavía están los arquetipos que hablaba Carl Jung. Aquí puse la imagen de un mandala de Carl Jung, donde los arquetipos realmente son como los moldes mayores de la mente inconsciente o de la mente colectiva, del inconsciente colectivo, y realmente son como moldes, así como las ideas en el plano de cuarta dimensión. Son como moldes ya preestablecidos. Aquí no voy a hablar mucho del tema de los arquetipos, porque ya el tema se tocó hace mucho tiempo, pero nos podemos imaginar como un arquetipo los moldes, digamos, invisibles, que hacen que los gatitos sean parecidos, la raza de gatos o de perros, o las rosas o las gardenias, prácticamente reproducen un modelo, un molde, y de hecho ese molde nunca lo vemos. A nivel, digamos, biológico, a nivel científico, le llaman los campos morfogenéticos, así le llaman, que son como esos moldes invisibles que le dan forma a la energía creativa y reproducen la especie, por ejemplo. O sea, son campos de fuerza invisibles en la naturaleza que hacen que el pino, todos los pinos se parezcan, unos más chaparritos, otros más grandes, pero todos tienen la misma forma, o más o menos, o el mismo tipo humano, por ejemplo. Entonces, los arquetipos son modelos invisibles superiores que curiosamente el ser humano los reproduce. Entonces aquí hay otra idea muy interesante en el punto 5 que dice que las ideas son preexistentes. Cuando uno vive la experiencia humana, uno cree que encuentra el hilo negro y uno cree que uno está creando pensamientos, ideas novedosas o conceptos hechos por uno mismo. Y Edgar Cayce nos dice que eso no es así. Las ideas son preexistentes, es decir, los conceptos de cuarta dimensión o los moldes de cuarta dimensión, así como los ideales y arquetipos de la quinta y más allá, ya existen. Y el ser humano no es que cree nada, crea nada. El ser humano sí dice, tú creas tu propia realidad, pero realmente eso no es del todo así.
o mejor dicho, hay que interpretarlo de mejor forma. Tú no creas las ideas, tú no creas los conceptos, tú no creas las creencias. Yo no creo nada de lo que estoy crearlo, de lo que ahorita estoy explicando, porque no es mío. Y así como esto que estoy reproduciendo no es mío, los seres humanos, sin darse cuenta, elegimos ideas establecidas en la mente colectiva y en base a esas ideas las elegimos y las traemos y las seleccionamos para que se vivan en nuestra propia realidad física. Es decir, si uno tiene una idea de que no puede o que está limitado, o una idea de que no puede cambiar, o una idea de que es una persona de baja autoestima, por ejemplo, o que es una persona víctima, o que es una persona exitosa, o que es una persona rica, o que es una persona atractiva, o que es una persona X, o sea, cualquier idea o concepto que se le ocurre, no a él, es simplemente lo está captando de la mente colectiva y lo atrae y por afinidad lo hace suyo y cree que es su idea, cree que es su concepto, pero lo hace tan suyo que así lo manifiesta y lo reproduce. Entonces, de alguna forma no es que creamos nada, las ideas ya se crearon, los ideales ya están creados, los arquetipos, el ladrón, el héroe, la víctima, el bondadoso, el mago o lo que sea, son elementos, estructuras, digámoslo así, ya preestablecidas. Y lo que hacemos básicamente es que somos responsables de elegirlos para manifestarlos en nuestro tiempo-espacio, en nuestra realidad temporal. Entonces, esto es súper interesante. Y esto, curiosamente, ya lo leímos y lo estudiamos, pero si no lo volvemos a leer y no lo volvemos a estudiar y no nos volvemos a hacer el esfuerzo de meditarlo, de reflexionarlo, de poner el dedo en el punto, porque eso ya está, el libro ya está. O sea, Edgar Cayce también, todo lo que trajo ya está en este universo perfectamente ordenado donde da cabida hasta para lo malo, lo equivocado. Entonces, curiosamente, eh, ¿en qué estamos eligiendo? ¿Qué elegimos? Pues veamos nuestra vida. Somos la resultante de nuestro poder de elección y de manifestación de una película ya establecida y nosotros agarramos pedacitos de una película o de otra y creamos nuestra vida en los aspectos de la familia, de la pareja, las relaciones, el amor, el dinero, los ideales, el servicio, lo profesional, el trabajo, los problemas, las dificultades, etcétera. Entonces, aquí voy a hacer un alto para ver si hay algún comentario, alguna pregunta, o si me están siguiendo la secuencia de estas ideas, sería bueno. Adelante, por favor. Hasta aquí vamos en ese entendido. Por favor, esperaré que participen para... A ver, Patti, por favor. Comente, Patti. Oye, sí, sí, sí. Oye, David, hablando de los arquetipos, de que a veces hay moldes, pero también, como dices, podemos salir de ese molde. De hecho, cuál es casi nuestra obligación por superar, ¿no? Sí, Me acordé de una frase que dice, tu infancia no determina tu vida, tu entorno no determina tu vida, tu pasado no determina tu vida presente, mucho menos la futura. Con eso yo creo que, resumiendo lo de los arquetipos de Jung, que sí, a veces los arquetipos hay que irlos pasando para ir creciendo, pero no nos podemos quedar en el arquetipo del aventurero, porque si no seríamos los eternos jovencitos, ¿no? O, no que, o cuando somos jóvenes o jóvenes adultos, no vamos a tener ya el arquetipo, por ejemplo, del sabio y querer andar predicando todo el ejemplo, porque tenemos que ir caminando las etapas de la vida. Pero nuestro pasado no determina mi presente, ni mi entorno determina
este, mi futuro. Con eso quería participar. Muy, muy acertado, muy contundente y muy concentrado su explicación. Gracias, Pati. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir, comentar o preguntar? O que se aclare con algún ejemplo, con alguna idea, algo, con toda confianza. A ver, Eli, por favor. Ay, buenas noches, ¿sí me escucho? Sí, sí te escuchamos, Eli. Bueno, esto me recuerda mucho, tú una vez creo que me comentaste que tiene que ver con el el ideal que uno quiere generarse a sí mismo, ¿no? O sea, que nosotros nos vamos creando eh, esa parte de quién queremos ser, ¿no? Como tú Sí, dices, nosotros con las creencias y con todo lo que hemos vivido de otras vidas, eh, pues uno se va creando un ser, ¿no? Una persona, no sé, una personalidad y nosotros también tenemos ese poder pues para a lo mejor cambiar esa personalidad que no nos agrada y crear una personalidad que sea a lo que queremos llegar, a una personalidad pues ya conectada con pues que van llegados a los principios y como así viviendo y pues obviamente va a costar, ¿no? Va a haber cosas o digamos paradigmas que van a ser difíciles de mover, ¿no? Pero sí se puede llegar a eso, ¿no? A ese ideal que uno pues quiere físicamente, intelectualmente, ¿no? Yo, por ejemplo, les comparto un ejemplo mío de mi vida. A mí siempre me costó aceptar que yo merecía ser licenciada y ahorita ya estoy, y sí ha sido pues un proceso, ¿no? Aceptar que merezco más se que corta un poco, merezco Eli. en Eli, esa se parte. corta un Pero poco. es No como sé un si ejemplo puedas nada más que les acercarte. puedo dar. Eli, Ah, quisieras repetir, aunque sea breve, ¿ya me porque escuchan? se corta. A ¿Ya? ver, dale, dale. Yo te digo. ¿Ya? Ahora Bueno, no se escucha. no me escucho, tío, ¿verdad? Es que se corta mucho, hay un poco de interferencia y tus palabras salen cortadas. Entonces, bueno, ya se fue. Vamos a continuar, digo, ya en su momento que regrese, yo creo que va a volver a entrar. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda en este punto? Brenda. Sí, hola David, buenas noches a todos. David, los arquetipos también pueden venirnos, más bien puede ser también que sin rechazarlos los podamos aceptar también como parte de que nos lleguen a conducir a nuestro propósito en esta vida, o no necesariamente tienen que ser eso. O sea, hay, Sí, los arquetipos son como, digámoslo así, moldes que pueden configurar muchos roles o patrones que nosotros tenemos. Por ejemplo, está el arquetipo de la persona que siempre se siente víctima o el arquetipo del niño que no madura. El Peter Pan, por ejemplo, Peter Pan puede ser un arquetipo de algunos hombres o mujeres adultos que siguen dependiendo de los padres y se sienten indefensos o no quieren madurar, pese a la edad que tengan. Pero también hay arquetipos positivos, por ejemplo, el del sabio, el del valiente, por ejemplo, que son como modelos que uno puede usar o puede uno, digamos, implementar en su vida para poder salir. Son como formas de manifestarse o como si fueran modelos de personajes que podemos ver, por ejemplo, en las películas o en algún, por ejemplo, en la televisión. Podemos ver muchos eh, arquetipos, inclusive en la publicidad. Por ejemplo, Superman puede ser un arquetipo, la Mujer Maravilla, por ejemplo. Entonces son como modelos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace encontrar nuestro plan de vida?
¿qué es lo que nos puede inducir a encontrarlo? Yo diría, ¿cuál es el ideal mayor que te mueve en la vida? Y eso lo vamos a ver ahora en esta segunda parte. La forma de los arquetipos son como las ideas que ya están en el universo y que uno elige el traje de sabio, el traje de ermitaño, el traje de... Se posiciona, o sea, usa ese arquetipo para manifestarse en algún periodo de la vida o en una vida. Por ejemplo, el arquetipo del gobernante o el arquetipo, por ejemplo, de la cenicienta, una madre que está siempre dándolo todo y que no pide para ella nada, el arquetipo de la persona que se sacrifica siempre, pero toda la vida se está sacrificando. El arquetipo del santo o del místico también es un arquetipo. Entonces los arquetipos no es que nos van a decir nuestro plan de vida o nuestra misión, son moldes que nosotros usamos en alguna ocasión por alguna necesidad de experimentar o de estar en esa experiencia. Lo que nos va a orillar a encontrar o a determinar o nosotros mismos establecer nuestro plan de vida, nuestro camino, nuestra misión, es básicamente los ideales. Dice Eli que se cortó, pero dice que su participación es de que nosotros mismos podemos crear nuestro destino, nuestro camino, nuestra vida. Sí, ahorita te doy otro espacio, Eli, para ver si ya se oye mejor y ya nos resumes. Pati, por favor. David, entonces es lo mismo el arquetipo que el alter ego. ¿Podríamos verlo así? No, el alter ego es como una imagen idealizada de lo que tú quieres convertirte. Por ejemplo, ahorita yo tengo tal problema y mi alter ego es lo contrario. Por ejemplo, si soy muy tímido y no sociabilizo con los demás o con las mujeres, por ejemplo, que me cueste trabajo, mi alter ego es un hombre sociable que le gusta convivir, le gusta, es inclusive, o sea, se viste mejor, frecuenta clubes, etcétera, o lugares donde puede tener mayor contacto o encuentro con las damas o con quien sea. Entonces, el alter ego es como, qué es la personalidad que yo quiero desarrollar que me ayudaría a algo? Por ejemplo, en el caso de Maquiavelo, su alter ego, su personaje normal era un hombre de campo que estaba cultivando y todo. Pero su alter ego, o sea, su ideal era convertirse en un filósofo, en un sabio, en un experto en leyes. Entonces él creó ese alter ego para que cada vez que necesitara reproducir ese personaje, esa creación o escribir cómo sería, cómo hablaría, cómo, etcétera, lo empezó a masticar para que en su momento, por ejemplo, decía que regresaba de sembrar, de arar la tierra y traía sus botas o sus pantalones de campesino y se dejaba todo eso, se bañaba y entraba en su sala o en su salón donde había libros de filósofos, de Platón, de Sócrates, etcétera, y él se ponía una túnica o un ropaje como de juez y él en ese momento se sentaba, inspiraba, etcétera, y hacía como una especie como de querer imitar a su alter ego, a su personaje. Y él empezaba a imitarlo o hagan de cuenta como que se posesionaba su personaje de él y él fluía de una manera como un hombre seguro, un hombre que hablaba como si fuera un filósofo y él mismo poniendo sillas alrededor le preguntaba a Platón, le preguntaba a algún filósofo X, Y, y él captaba en el pensamiento lo que llegaba. Entonces él se sintonizaba en ese ambiente. Entonces el alter ego es simplemente una versión mejor de lo que ahorita tienes como personalidad. Y esa no siempre es todo el día, toda la vida. Son en momentos cuando tú necesitas. Por ejemplo, supongamos que tú estás estudiando música y de alguna forma no eres buena en la música, o sea, ahorita porque estás empezando. Tu alter ego es una maestra que da música y que sabe escribir canciones y composiciones.
Entonces tú empiezas a hacer un ritual como el que comía dulces para tener fuerza de un atleta porque ya estaba practicando el atletismo y se convertía en un atleta de alto rendimiento cada vez que hacía un ritual o una manifestación o él mismo se sugestionaba. Entonces el que hace la música, por ejemplo, o que escribe una poesía, debe estar viendo ese escenario, debe estar como llenándose de energía de ese tipo para cuando quiera poner su alter ego como una dinámica de cambio, de mejora de personalidad, lo pueda hacer más fácilmente. Entonces lo que pasa es que todo lo tenemos adentro. Nosotros fuimos de tutti frutti, fuimos, o sea, ¿cuántas miles de vidas llevamos? Entonces mucho de eso ya lo tenemos. Por ejemplo, si uno quisiera ser político, no es difícil. Si uno quiere ser experto en algo, tampoco. Basta con empezársela a creer y autosugestionarse y empaparse del ambiente para hacer el cambio. Porque ahorita estamos usando un personaje, pero el alter ego es como mi ideal que yo quiero para esta vida o para esta encarnación. Y lo voy a hacer de vez en cuando. Ahora, cuando ya lo hacemos frecuentemente, cuando ya nuestros ideales y pensamientos convergen en el modelo, en el alter ego, en lo que queremos convertirnos, con más frecuencia, lo hacemos más, con más frecuencia, llegamos a pasarnos a ese papel, a convertirnos en eso. Entonces, eso más o menos es, Brenda. Espero que haya quedado claro. Pero ahorita vamos a verlo con lo de los ideales, si nos alcanza el tiempo. A ver, Patti, por favor. No, pues ya, era lo que, perdón, era lo que iba a comentar, ya lo dijiste, pero fíjate que hay una cosa, entendí lo del alter ego, pero yo lo entendí más en lo que son se me fue, el tema de los arquetipos. Si yo en un momento dado, yo quiero tomar el arquetipo del sabio, cuando doy clases, no es que lo vaya a agarrar para siempre, sino si en ese momento a mí me sirve el arquetipo del sabio, pero tú lo mencionas como alter ego, no es que voy a estar siempre ahí, simplemente voy a aprender del sabio para, para instruirme y para hablar. Ahora, el del sacrificio, el del ama de casa, de ser siempre, de servir en cuestión, pues también como mamá tengo que cumplir con esa parte pues ahora sí hacer qué hacer comida, pero después también puedo tener el de la Mujer Maravilla, donde yo pueda brillar y me sienta yo a gusto y feliz con mi feminidad, poder estar saliendo y entrando, pero porque todos los arquetipos tienen su parte negativa y su parte positiva. Claro, la de la víctima definitivamente no, pero la del arquetipo del niño, pues también darme la oportunidad de ser feliz, el de a veces tomamos demasiado seria la vida, que bueno, ¿cómo crees que me voy a andar, no sé, no me vuelvo a subir a un columpio? Me acuerdo un día que hubo una fiesta de mi niña, la más, cumplió 9 años, ya se empezó a unir todo el mundo y se quedó el inflable y nos quedamos varios adultos y dijimos, ¿y si nos subimos? No, hombre, andábamos felices brincando, ¿sí? Y todo el mundo se acuerda de ese día, de esa fiesta. O sea, sí nos sirven, pero en los positivos, ¿sí? Y uno que mencionaste, que ese me gustó, que también nos lo enseñaste hace unos años, de poner la silla, si yo no sé, por ejemplo, si yo necesito y admiro, que una vez lo hice, yo dije, bueno, yo soy muy buena en lo mío, pero en las finanzas era pésima, porque como yo lo había aprendido, no era. Entonces, puse las sillas y, puse a varios y les preguntaba y sí llegan respuestas, ¿sí?
Entonces, pues sí, irlos utilizando y pues sí, tú lo explicaste, iba a decir, a repetir lo mismo, pero en la parte positiva todos. Muy bien. Y sorprenderíamos que cuando algo nos resuena es porque a lo mejor sí tenemos la capacidad. Yo no quise ser cantante, pero siempre me han encantado a mí las voces, o sea, y yo escuchaba a algunos artistas y se me hacía agua la boca. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Y me metí a clases de canto, 2 años, David. Y me preguntaron, ¿y dónde estudiaste? Ah, en la Academia de San Ignacio. Ay, no la conozco. ¿Cuál es? La que canto bien fuerte y bien gacho. Ya no canto mal, pero tampoco vi que no era por ahí. Pero llené como esa parte de mi vida y al menos ya no desentono. Pero hay gente, y también por un ejemplo, siempre decía que su mamá le dijo, ay, no sabes cocinar, y creció, se casó y su marido también le dijo que no sabía cocinar, porque ella se compró esa idea. Bueno, no sabía cocinar porque no tenía la experiencia. Se metió a clases de cocina, no a estudiar para chef, pero clases. Vieras qué sazón tan delicioso tiene. Entonces, eso es el ¿cómo le dices tú? Alter Alter ego. ego. Ujú. Alter ego. Sí. Este, y bueno, a lo mejor otra dijo, no, pues sí, definitivamente no sirvo para cocinar, pero esa mujer verdaderamente, uno de sus sueños será, a lo mejor, a ver, entendamos que no es que vamos a ser exitosos en lo que vamos a hacer en todo, pero ir llenando esos vacíos que tenemos, que a final de cuentas es a lo que venimos, también a retarnos y decimos esto no, pero esto sí. A mí cuando me dijeron, ahora tú vas a dar las clases de esto. No, hombre, yo dije, está loca. ¿Tú crees que yo me voy a parar ante, bueno, ni pensar ante 5 personas, de uno en uno sí, pero entre 5 no? Cuando me tocó con 100 dije, no, hombre, en mi vida. Y resulta que eso me apasiona a mí mucho. Entonces, descubrámonos. Es todo, Muy David. bien. Gracias. Muy bien. Dice Eli que mi participación era que nosotros podemos crear nuestro propio ideal, ya que nosotros creamos nuestros propios ideales de acuerdo a nuestros paradigmas anteriores, pero con los principios podemos crear nuevos y que estén más allegados a lo que necesitamos. Sí, de hecho, yo diría que no se preocupen. La palabra alter ego, a mi juicio, es el ego alternativo. Yo así lo capto. Alter ego es como, el ego alternativo es un ego el ego o personalidad que es mejor que la que tengo ahorita en algún aspecto o que quiero mejorar en algún aspecto, pero ese alter ego ya lo tiene. Es como el hermano, yo tengo un hermano mayor o un hermano gemelo, que mi hermano gemelo es bueno para las matemáticas y yo no. Y yo quiero que me enseñe y quiero ser como él en el control, en el manejo de las matemáticas, por ejemplo. Entonces mi alter ego es mi otro yo o mi yo alterno y estoy empezando a crearlo ahorita. Y bueno, si es alter ego, si es arquetipo, si es lo que sea, bueno, hasta en un momento uno se cree que es el yo soy. O sea, uno mismo puede decir yo soy y normalmente uno lo dice de dientes para afuera. Yo soy la paciencia, yo soy el amor divino, yo soy la luz, yo soy la sabiduría divina que me da la respuesta. No es que sea malo, es cierto, porque ese yo soy es la respuesta, es la solución, es Dios en nosotros. Pero curiosamente no nos lo creemos porque no hemos recorrido el proceso de empezar a confiar en nosotros, de amarnos a nosotros, de creer que tenemos el poder, de transformarnos en algo mayor, porque no somos esto. Nunca, no vamos a estar de aquí a 1000 o 10,000 años. Nosotros vamos a ser como ahorita nuestros ancestros, hombres de las cavernas, ¿no?
Ahorita, imagínense, proyéctense a 1000 años a futuro, 5000, 10000. O sea, no van a hacer esto que ahorita son. Entonces, todo es un proceso de transformación, de canalizar la energía creativa a lo que es la energía creativa, su origen, perfecta, es buena. Entonces, como dicen por ahí, no se necesita ser perfecto para ser bueno. Se es bueno en ese sentido, ya está siendo perfecto, ya estás manifestando, eh, generando en positivo la energía que tienes y que se te da. Y así está. O sea, no es tan complicado. Muy bien, voy a hacer una introducción de los ideales porque nos vamos a quedar por aquí. Es importante porque esto más o menos va a ir a la par como introducción al tema de precisamente de los ideales, que es el que se va a ver el sábado. ¿Alguien más quiere compartir o comentar en este punto? Bueno, vamos entonces. A ver, José, por favor. Alter ego es imitar más o menos, porque, bueno, por ejemplo, entonces Paolo ya lo está haciendo, porque ahorita trae todas las canciones de los Beatles y él comienza, espérate, ahorita no entres, ahorita entras tú, y nombra todos los nombres de los Beatles y que quiere ser músico y que ya, y todos ya, todos somos los que estamos ahí con él, desde sus juguetes y todos nosotros estamos ahí con él participando. Sí, de alguna forma, él probablemente se canalice a la parte musical en su vida. Sí. El alter ego realmente conscientemente es cuando alguien sabe o siente que tiene una necesidad de cambio y hace un plan para convertirse o superar esa deficiencia o quitarse ese defecto o mejorar una virtud, una cualidad. Y esto se aplica mucho en la parte de los adultos. El niño lo está haciendo de manera inconsciente y se cree ya un actor, un músico, y no está mal, está bien. O sea, es bueno para ello. Sin embargo, en su momento él va a tener que hacer como la revisión de su propia vida, de su personalidad, lo que llamamos autoconocimiento. Por ejemplo, una niña, las hijas de las gimnastas que participan en las Olimpiadas, que viven en ese entorno, pues se empapan de eso y quieren ser como la mamá, por ejemplo, o la hermana mayor. Ahí no podríamos decir específicamente que está practicando un alter ego, que está desarrollando su alter ego, sino que el mismo ambiente lo predispone o la predispone para eso. Entonces el niño que toca música, papá toca música, le aplauden la familia, lo quieren, él se siente querido, de alguna forma él toma esos elementos para pues empoderarse y sentirse bien desarrollando su música. Pero el alter ego va relacionado básicamente con la conciencia que asume que tiene que cambiar algo y se empodera poniendo ese modelo y empieza a trabajar hacia eso. Es como la continuación del autoconocimiento. Te tienes que autoobservar, te tienes que desidentificar de eso y tienes que empezar a crear un alter ego, un segundo yo, mejor que el anterior en algunos aspectos, no en todos, porque no vas a cambiar tan rápido. Entonces, si eres muy inocente, el alter ego de acá no es inocente, no se cree lo que le dicen, no le presta a cualquiera y es más disciplinado. Por ejemplo, hay veces el alter ego puede ser características de los familiares, del papá, de la mamá, del hermano mayor, del hermano menor, y uno adopta esa cualidad. Y eso ya es el principio de cambiar el hábito de caer en la misma inconsciencia. Entonces, ese sería como el punto. Muy bien. Bueno, Gracias. gracias, José. Vamos a nada más a dejar la introducción del otro tema. Aquí lo importante que yo sí les dejo es, no es tanto, o sea, esto es información, pero la información es para que canalicen el cambio en sus vidas y sean más felices y más realizados, más plenos. No tiene mucho caso todo esto si no se toma. Imagínense del 100%, que ojalá se tomara el 1, el 3 o el 5%, pero que se aplique, se utilice para la transformación, para bien, para mejor, ¿no? Hay, bueno, esto lo tocaríamos creo que en otro momento, pero hay unos impulsos y pensamientos que le llamo yo pensamientos previos al pensamiento consciente. Los impulsos son como energías programadas
que nos rodean en el día a día cada vez que nos levantamos, nos despertamos. Son como aquellas grabaciones, aquellos estímulos, aquellos impulsos preconscientes o prepensamientos que están atrás del foro donde vemos nuestros pensamientos conscientes. Pues ciertamente son pensamientos inconscientes que pueden venir de vidas anteriores. Por ejemplo, si soy una persona promiscua o soy una persona que tiendo mucho a comprar cosas, o soy una persona que tengo propensión a sentirme criticado o criticada, son impulsos o grabaciones o memorias que ya traigo y que no me doy cuenta porque normalmente estoy enfocado al trabajo, a la familia, etcétera, pero son como impulsos que mueven mis deseos. O sea, son como impulsos que hacen germinar mis deseos conscientes. Entonces, esto normalmente no lo vemos y casi nadie se da cuenta de los impulsos inconscientes o prepensamientos, porque son como de una esfera bastante inconsciente, bastante encerrada, bastante enterrada, pero nos controlan muchísimo, nos manipulan mucho, manipulan hasta nuestros deseos. Por ejemplo, ¿por qué tengo estos deseos o estas fijaciones mentales inconscientes de tormento, de desorientación, de tristeza, de caer en victimismo, por ejemplo? Entonces aquí dice que un impulso es un deseo o una emoción que lleva a realizar algo de manera intempestiva y sin reflexión. Eh, lo podríamos explicar de alguna forma cuando uno es niño o es uno adolescente. Cuando uno es niño o adolescente, uno le vienen ideas, le vienen sugerencias inclusive, que no se da uno cuenta que son sugestiones o sugerencias, y de alguna forma uno no las filtra, no las bloquea. Y uno puede ser bastante descarado en decir las cosas como le vienen, tal como le llegan, como impulsos que le llegan de criticar, de enjuiciar, etcétera. Y eso a la larga genera mucho problema a nivel social. Cuando ya uno es un poco más adulto, se da uno cuenta de que eso no está bien y empieza uno a restringir esos impulsos o prepensamientos inconscientes. Y eso es bueno, porque están poniendo orden. Por ejemplo, ya no lanzamos la acción de lo que me diga ese impulso o ese deseo primitivo, por decirlo así, de mis instintos, por ejemplo. Entonces ya uno no cae en la acción. Y es mejor aún cuando ya uno evita emitirlos en palabras. Por ejemplo, imaginen una persona que tiende a ser desde pequeño una persona grosera y ofensiva. Entonces ya desde pequeñito nadie lo educó, fue como un animalito y decía lo que le llegaba en el primer impulso o en el primer pensamiento. Ya a la larga, como hace sufrir a los demás y luego los demás lo harán hacer sufrir, cae en ese control, o sea, llega a ese control consciente de que ya voy a restringir a esa parte mía que es media, así como media bestial, media ignorante, media desajustada, salvaje, y voy cerrando, voy controlando las acciones, luego voy controlando las palabras, luego voy controlando los pensamientos, porque me pueden llegar pensamientos de hacerle daño a los familiares, de etcétera, pensamientos que caen ahí dentro de ese rango y gradualmente voy a ir cambiando los impulsos inconscientes. Pero todo viene de la parte del conocimiento, de la comprensión de lo que está pasando en uno y también de algo muy valioso, que son los ideales. Los ideales, ahorita en la segunda sesión lo vamos a ver de una manera más sencilla y más práctica, a diferencia de algunas otras charlas donde profundizamos exageradamente con los ideales, para que entendamos que los ideales son lo más real de lo real. Si, si las realidades físicas no son tan reales, aunque parecieran, si los pensamientos o las ideas son mucho más sólidas, más concretas, más reales que las mismas hechos físicos, vamos a encontrar que los ideales es la corona del rey o de la reina, es la joya de la corona. Los ideales son lo más real y absoluto que existe, porque proceden del Dios mismo. Entonces, nosotros estamos llamados a canalizar ideales
a través de las ideas, de los pensamientos y de las acciones, y no al revés, no canalizar las acciones y los pensamientos de acá para quererlos llevar al ideal divino. Eso sería aberrante y desajustado. No podríamos hacerlo y por eso chocamos tanto y nos damos de topes. Entonces, este tema, lo voy a dejar de compartir aquí, es bien interesante. Si le sacamos jugo, pero sí les sugiero y les pido que se echen un clavado en la lectura. Aquí el libro ya se los mandé, el PDF. Si quieren revisar lo que ahorita expliqué, es todo esto. O sea, todo esto se los expliqué en un ratito, en una hora, hora y cuarto. Y la parte que es importante es esta, que vamos a tocar en la próxima. Ideales con qué espíritu vas a canalizar. Si ustedes y yo entendemos esto, ya estamos del otro lado. Pero si lo entendemos para empezarlo a plasmar, a concretar, porque estaremos avanzando muchísimo, muchísimo más de las vidas que hemos llevado, porque esta es la clave. Realmente es trascendente y los ideales procuran y proyectan y provocan en el alma, en el espíritu, la paz, la felicidad, la realización. Entonces, esta página, desde la página 64, échense un clavado, el ideal del Cristo, etcétera. También eso lo vamos a entender mejor y bien. Canalizando la energía sexual para los que tienen duda de qué onda con el sexo. Los padres canalizando una nueva vida. El hogar celestial. El amor, un canal de milagros. Aquí vamos a entender por qué. ¿Por qué esto? Antes de la parte 3. Y esa sería como la tarea que se les sugiere, pero su realización, su crecimiento depende de cada quien. O sea, yo no puedo forzar crecimiento de nadie, solo respondo por mí mismo en cuestión de mejorar el servicio que la ley me permite hacer. Y ya para concluir, porque ya estamos terminando, les envié por WhatsApp a la comunidad CEDEC, los que se han anotado, la película Nuestro Hogar 2, Los Mensajeros, que me hizo favor una compañera del grupo de enviármela y yo me atreví a compartirla. ¿Por qué? Porque ahí van a encontrar muchas cosas, algunas cosas muy raras que no van a entender porque no estamos instruidos en las leyes que operan en los planos invisibles o en el plano del más allá, por decirlo así. Y es normal que nos cause incertidumbre, miedo o lo que ustedes quieran. Pero cuando ya uno entiende lo que está pasando en la película, porque ya uno ha estudiado lo suficiente para interpretarlo, se va a dar uno cuenta que es una película maravillosa, extraordinaria, donde vamos a ver claro el concepto de los ideales, el concepto del ego, el concepto de todo. Y de alguna forma vamos a entender el por qué el ideal, o sea, los ideales que el maestro comentaba, el maestro Jesús, es como el paraíso para aquellos que estamos en la tierra acá, viviendo todo este rollo, porque por algo lo tenemos que hacer. Es traer el cielo a la tierra, el espíritu a la materia. Entonces sí les sugiero que la vean, porque tanto Nuestro Hogar 1, que ya la conocen la mayoría de ustedes, y la película Los Mensajeros, pues traen mucha claridad, mucho material resumido y con casos muy elocuentes en la película. Entonces aquí termino. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta final? ¿Algo que quieran externar? Adelante, por favor. Yo, David, Brenda, solo quería hacer un comentario. Me gustó mucho tu diapositiva justamente del proyector. Para mí fue, pues, ¿sabes? Que en mi caso, que me digan las cosas, no las entiendo, bueno, las escucho, pero no las desmenuzo como si me lo pusieran así como tú lo pusiste. Yo soy como que más de dibujitos, ¿no? A lo mejor para entender. Y aunque ya sabía lo que tú dijiste, no lo había entendido hasta que lo pusiste. Sí, me imagino un proyector y cambiando diapositivas, ¿no? De la mente. Entonces, bueno,
Solamente esa parte me encantó mucho y me llevo más, yo creo que esa parte. Gracias. Ok, pues te doy gracias, Brenda, porque me estás ayudando a entender cómo hacerle para poder bajar estos conceptos. Ahorita ya no ya no nos pusimos a leer toda la lectura, toda la instrucción, porque realmente es muy pesado. Yo confieso que al principio quería ser fiel al escrito original, punto y coma, y no dejar nada. Y por eso era mi apremio de querer que no se pasara nada, y por eso de alguna forma se manejó así. Ahora como que ya estoy más relajado, ya me suelto y ya suelto las cosas, y ahora sí me llegan ideas de manejar esto de una manera más gráfica, más sencilla, más natural, menos rollera. Y de alguna forma creo que va uno acertando. Aunque ahorita hubo algo de material intelectual, si ustedes vieron casi no se leyó, creo que no se leyó nada en el escrito original, pero sí es importante que, pues que traten de hacer el esfuerzo de leerlo y entenderlo, para que ya cuando lo explique sea más fácil. O sea, sí recuerdan que cada vez se debe de repetir, porque a través de la repetición, aunque aparentemente la conciencia como que no entendió, ya a la tercera o la cuarta ya te cae el 20 y la idea se te hace muy clara, pero tuviste que haber hecho el esfuerzo previo. O sea, si ahorita mandamos esta instrucción a alguien nuevo, me cae que nos va a decir que estamos muy trastornados por estos temas y que estamos explicando, que no lo entiende, es normal, pero eso es normal. Entonces ahorita yo, gracias por el comentario, Javier también me dio un comentario la última vez, y es como para mejorar la didáctica, la forma de dar las cosas. Hay un comentario de Elda, esto lo asemejo como sintonizar una estación de radio y o canal de televisión. Claro, correcto. Cuando queremos llegar a ser algún personaje. A mí me ha pasado que personas con alguna profesión, incluso la gente que sí se dedica a eso, me ha llamado maestra, abogada, doctora. Sí, porque, o sea, tiene ese perfil, Elda. O sea, tiene un perfil de contundencia, de seguridad y tiene mucha sabiduría. O sea, usted tiene mucha sabiduría, es cuestión nada más de que se la crea y que empiece a dar lo que ya tiene para que también reciba lo que la ley le permite. O sea, hay que dar y recibir, agradecer lo que recibe uno y lo que da uno. Cuando uno rompe ese bloqueo de querer dar porque dice Jesús o lo que sea, que no lo dice así, uno bloquea el recibir y quiere uno dar, no se puede. Yo ahora que me abría a recibir, pues me llegó un libro que me llamó la atención, me lo dieron para leerlo, y en otro momento hubiera dicho, no me lo des, ¿no? Se abre el canal, puedes dar mejor y puedes aprender y crecer más rápido, porque es también mucha arrogancia nada más querer dar y no recibir. O sea, pues quién se cree uno, ¿no? ¿Qué es? Muy bien, muy bien, pues gracias por sus comentarios, por su paciencia. Vamos a seguir adelante. Vamos a continuar el próximo sábado, si les parece, y vamos a cerrar aquí con una gratitud, con una declaratoria de gratitud, por decirlo así. Y nos quedamos con la imagen para reflexionar que le gustó a Brenda. Y los delfines, pues son bonitos, están viendo ahí la luz del sol, ¿no? Que está en la superficie. Y realmente la vida puede ser una escena maravillosa, ¿no? Si la sabemos buscar y acomodar. Entonces, vamos a quietarnos, agradecemos infinitamente, agradecemos mucho, muchísimo la oportunidad de que nos dan nuestros guías de acompañarnos en esta tarde-noche. Pedimos que seamos capaces de asumir en la práctica esto de alguna forma para que podamos mejorar y que entendamos que somos nosotros los dueños de nuestra propia película, de nuestra propia realidad, y que Dios ya cumplió con crearnos, con darnos su energía, con
todo lo que ha pasado en nuestras vidas, imaginando todos los cuidados que hemos recibido desde que nacimos en esta encarnación. Y yo me reflexionaba los cuidados que he recibido de mi madre, de la protección y el sustento del padre, la compañía de los hermanos, de los familiares y seres queridos, y que de alguna forma somos deudores ante la ley, ante Dios, porque hemos recibido mucho y precisamos dar mucho para ser más felices, para equilibrar. O sea, somos privilegiados independientemente de los problemas y dificultades que hayamos tenido, de contar con seres tan maravillosos como fueron nuestros padres, familiares, abuelas o seres queridos que nos procuraron, que nos mantuvieron, nos alimentaron, nos cuidaron y que ahora somos la resultante de esos cuidados de Dios a través de ellos. Fueron nuestros ángeles benefactores, nuestros ángeles tutelares, los instrumentos de Dios para cuidarnos, protegernos y desarrollarnos hasta el día de hoy. Divino poder, que seamos capaces de replicar esto que tanto hemos recibido, ayudando a aquellos que precisan y necesitan nuestra asistencia, nuestra ayuda, nuestra compañía, nuestro consuelo, o simplemente saberlos escuchar en silencio. Gracias por la oportunidad. Que la luz del eterno poder nos ilumine a todos hoy y para siempre. Gracias. Muy bien, pues gracias. Bendiciones Gracias, y bonita noche. Gracias.